capital del país. Solamente hay un acceso, y le voy a pedir a mi compañero José Antonio Aguilar que te muestre, pues solamente hay un carril habilitado para que puedan ingresar todo el flujo de automóviles que trata de llegar a la capital del país. Sin duda, bueno, pues ha sido una mañana bastante complicada. Había retenes un poco atrás en la comunidad de Tecámac, en el Estado de México, y bueno, pues se habían mantenido el flujo más o menos y había permitió que no hubiera tanto tráfico. Sin embargo, aquí de la caseta recibió la instrucción de que se cerrara y se cobrara el peaje a todos los automovilistas. Por supuesto, los campesinos no lo aceptaron y abrieron una de estas vías para poder dejarlos pasar a los automovilistas. No están cobrando en este carril que se habilitó y bueno, pues lo que vemos es este embotellamiento, este embudo que se ha formado y que pues está desahogándose poco a poco, muy poco a poco. Mientras tanto, bueno, los campesinos siguen aquí firmes en su demanda de que se establezca un precio de garantía para los que producen allá en el campo. Son campesinos del estado de Hidalgo quienes aquí se han dado cita, pero lo que hemos entendido, que nos han dicho, es que probablemente a las 4 de la tarde vamos a tener ya pues el cierre de o la apertura más bien de esta caseta en Ojo de Agua, la autopista México-Pachuca, así que pues estamos a la espera de que se reabra ya por completo, pero por lo pronto los campesinos pues siguen aquí haciendo su protesta y demandando al gobierno federal que ya le dé solución al campo mexicano. Jorge. Gracias, Jorge, por el reporte y seguiremos en contacto. Y sí, de por sí hay mucho tráfico en esa zona del país, en esas carreteras, imagínense, con estas protestas, movimientos, hay que decirlo, legítimos. Y al respecto de estos bloqueos nacionales, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que no hay motivo para estas movilizaciones, ya que han mantenido un diálogo abierto con los manifestantes. No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista. Mientras que el secretario de Agricultura Federal, Julio Verdegué, aclaró se han tenido reuniones y se han entregado recursos efectivamente a los agricultores. Con esto vamos al primer corte, regresamos con más aquí a Mega Noticias. Más allá de la guerra interminable de bots, marchas y plantones, unos oficialistas, otros opositores, existe un país que exige ser escuchado. La violencia en México no es un invento de adversarios, es una tragedia diaria. La impunidad y la corrupción tampoco son propaganda, son heridas abiertas que no cierran porque el Estado prefiere convocar militantes al Zócalo en lugar de acudir al llamado urgente de las víctimas. ¿Cuántas personas más tienen que desaparecer o morir para que la atención deje de ser selectiva? No existe un pueblo bueno y un pueblo malo. Existe un país plural que necesita ser gobernado sin distinciones partidistas. De poco sirve reunirse solo con gobernadores aliados para presumir avances en salud si millones de mexicanos siguen esperando medicinas, doctores y servicios básicos. ¿O sus vidas valen menos por no coincidir políticamente? Es hora de abrir las puertas al diálogo y cerrarlas de la confrontación. Los jóvenes y mujeres que marchan por seguridad y paz, los agricultores que exigen apoyo, los militares que piden certeza, cualquier ciudadano que alza la voz por un mejor país no son enemigos. Solo quieren vivir, trabajar y estar protegidos ante los criminales. Gobierne para todos. Ese es el mandato.
Estamos de vuelta y nos vamos con un accidente muy espectacular, muy trágico, espectacular en el mal sentido, me refiero. Y es que al menos 4 personas muertas, incluidas 2 menores, y 8 personas heridas, dejó como saldo un choque múltiple en el municipio de Zamora, en el estado de Michoacán. Continúan las tragedias por allá. Paramédicos reportaron que en el lugar murieron una mujer y 2 menores, presuntamente miembros de una familia. Otro hombre falleció cuando era atendido en un hospital, cuya identidad no ha sido dada a conocer. Y la Fiscalía General del Estado de Tabasco confirmó la detención de 4 policías estatales acusados del asesinato de estudiante de medicina veterinaria Rodrigo Isidro. El homicidio ocurrió el pasado 14 de noviembre en la colonia Pino Suárez, en el municipio de Centro. Los agentes serán presentados ante un juez de control y la investigación continúa abierta. Rodrigo, de 20 años y alumno de la Universidad Autónoma del Estado, fue perseguido y baleado por policías estatales. Y en teoría dicen que la policía es la que te cuida, pero las ejecuciones extrajudiciales en este país no son cosa menor. Y en la primera audiencia del licenciado, este sujeto que presuntamente es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, se reveló que el joven agresor, o sea, el autor material de 17 años, habría sido abatido pese a estar sometido, lo que podría tratarse de una ejecución extrajudicial. Otra. Se aclaró que uno de los escoltas disparó con la misma pistola que Ubaldo Flores utilizó para asesinar al edil. Además, por el homicidio se habrían ofrecido 2 millones de pesos, presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en Uruapan, precisamente como parte del Plan Michoacán, que presentaron hace unos días el secretario de Seguridad Pública, Omar García, entre otros personajes, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a Jaciel Antonio N., señalado como presunto reclutador de 2 implicados en el homicidio de Carlos Manso. De acuerdo con las investigaciones, el detenido buscaba en centros de rehabilitación a personas en situación vulnerable para incorporarlas a células delictivas. Y este domingo se confirmó el asesinato de Juan Carlos Meshua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, y aspirante además independiente a la gubernatura del estado. El crimen ocurrió durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado, ya 23 días del asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manso. Con este caso suman 7 funcionarios y exfuncionarios asesinados en México desde el 1 de noviembre. Entre ellos, regidores, exsecretarios municipales y delegados comunitarios en Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Durango, Campeche y Veracruz. En otro tema, Yailin, la niña de 2 años que sobrevivió gracias a la protección de su abuela durante la explosión famosa del Puente de la Concordia allá en la capital del país, volvió a la Ciudad de México tras recibir atención especializada en Galveston, Texas. La tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre dejó 32 muertos, incluida la abuela de Haslin, Alicia Matías, quien la protegió con su cuerpo. La niña y su madre ya se encuentran en casa. La familia pidió respeto ante su delicado estado de salud. Y hablemos de los interminables, insufribles y odiados baches que aquejan a los vehículos de todo el país, pero que también aquejan a ciclistas y que también molestan la calidad de vida de las personas. Si bien una llanta reventada puede costar unos 70 pesos, es decir, parcharla, en el peor de los casos pueden ser miles por llantas reventadas, rines maltratados o peor, suspensión y amortiguadores dañados, y todo porque los gobiernos locales no hacen su trabajo de mantener las vialidades en buen estado. Siempre salen con el pretexto de siempre que no hay dinero para reparar los baches y paradójicamente porque no le dan mantenimiento también a las calles y avenidas. Digo, eso que ven en pantalla ya ni siquiera son baches, son cráteres. En fin, los baches, una historia interminable. En campaña todos prometen calles sin baches, llegan al poder y se les olvida, mientras la población queda a merced de calles minadas con el riesgo permanente de accidentes y el caos que generan a la movilidad de las personas. Y el pretexto siempre es el mismo, no hay dinero. En general, los gobiernos manifiestan la escasez de fondos que permitan un buen mantenimiento
de su red vial. Y es que no existe un registro, ninguna autoridad cuenta los baches, no saben dónde están ni qué dimensiones tienen. Se limitan a denuncias ciudadanas en redes sociodigitales o hasta que ocurra un accidente o percance vial. La situación empeora cuando los hoyos están en calles limítrofes entre municipios o cuando trasciende la competencia municipal o local y se traslada a los gobiernos estatales. Y durante la temporada de lluvias aflora la falta de mantenimiento preventivo. Una actividad muy importante que tienen que hacer las instancias responsables es estar monitoreando, a ver cómo está la red, qué se está presentando. O sea, hay programas, hay especificaciones que tengan que hacer una evaluación permanente de cómo está el pavimento y actuar en tiempo. Otros factores son el paso de vehículos pesados y las obras de construcción. Entonces, siendo una colonia de paso, pues tiene una circulación muy amplia de vehículos de peso, de gran calado, en nuestras principales avenidas, y eso las ha destruido, ¿no? Independientemente pues también de las construcciones que se tienen. Y los que ganan con los baches son las vulcanizadoras que diario reciben llantas y cobran entre 70 y 200 pesos por reparación. Pueden ser hasta 1,000 pesos si la rueda debe ser vulcanizada o el rin tiene que ser enderezado. Así como las agencias automotrices y talleres especializados que reciben vehículos con daños mayores. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros no lleva registros de incidentes o daños provocados por baches porque no todas las pólizas cubren este tipo de afectaciones, por lo que no hay datos estadísticos de vehículos dañados y accidentes provocados por los desperfectos en las vialidades. En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios está obligada a pagar una indemnización por este tipo de casos, pero la persona afectada debe realizar un proceso administrativo que puede durar 10 días y el dictamen no necesariamente es favorable. Mega Noticias, Andrés Solís. Y bueno, el interior de la República evidentemente también tiene problemas por el mal estado del pavimento y los baches. En donde está muy crudo el asunto es en el estado de Colima. Los baches en las calles y carreteras de Colima se han convertido en un problema que afecta a la seguridad de conductores, a sus vehículos y además son daños en la infraestructura urbana. A diario, los conductores caen en al menos un bache en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Las vialidades más reportadas son Avenida Lapislázuli y la lateral de Libramiento Griselda Álvarez en Villa de Álvarez, mientras que en la capital son Avenida Maclovio Herrera y la carretera Libramiento Sur. Hay rebotan ahí, se los llegan los bueyes, todo eso. Eso es lo que falta que arreglen. Yo no he visto que arregla. Si aquí en el centro no arregla, no continuamos en las orillas. Además, esto también afecta a la población con alguna discapacidad, pues a pesar de que las banquetas están destruidas y no hay rampas, al bajarse a la calle, el otro problema son los baches. Por ejemplo, en el tramo de la avenida Maclovio Herrera, al dar vuelta hacia Nigromante y hasta la gasolinera, reclaman su pésimo estado. Yo creo que ocupan reencarpetamiento. Sí, no, porque tapar el bache que no da resultado, porque una fuga de agua, como estamos ahorita platicando, o llueve y se vuelve a abrir, o los carros pesados lo vuelven a abrir el bache ese. El INEGI registró que el 84.9% de la población de 18 años y más consideró los baches en calles y avenidas como uno de los principales problemas en su ciudad. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada en octubre del 2025. Sí, pues cómo no espera uno cuando cae uno ahí en el bache. Yo caigo cada rato, ahorita. En el caso del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, presumen la repavimentación de varias vialidades sin aclarar cuántas en total, mientras que en la capital de Colima solamente hay trabajos de bacheo. Carla Solorio, Mega Noticias. Ya lo habíamos mencionado aquí, también el asunto es que una manera de pagar favores políticos a constructores que financian campañas políticas es bacheando y recarpeteando mal, de tal manera que el dinero siga circulando y se sigan pagando favores con favores. Vamos a un corte y regresamos con más a Mega Noticias.
Estamos de vuelta y bueno, continúa la polémica que gira en torno a la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, y es que Pemex informó que el contrato firmado en 2023 con 2 empresas con supuestos vínculos con el propietario del concurso de belleza concluyó y hoy no existe relación contractual vigente. Aclaró además que no tiene injerencia en el certamen Miss Universo y que la felicitación a Fátima respondió únicamente al entusiasmo social por su triunfo. La institución reiteró su compromiso con la ética y la lucha contra la corrupción. También es cierto que en qué cabeza cabe felicitar con ese conflicto. Por su parte, Raúl Rocha Cantuco, propietario y presidente de la organización de Miss Universo, rechazó las versiones que señalan que un contrato adjudicado a una de sus empresas por Petróleos Mexicanos habría influido en el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en la 74ª edición del certamen, celebrado el pasado 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia. En un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Rocha afirmó que las publicaciones que buscan relacionar ambos hechos tienen como propósito malinformar, confundir y manipular a una audiencia creyente de que ejercen un periodismo con la verdad. Y bueno, el presidente de Perú, José Yeri, afirmó que su gobierno está dispuesto a ingresar a la embajada mexicana para detener a la ex primera ministra Betsy Chávez, acusada de participar en el intento de golpe de Estado de 2022. Chávez lleva 18 días refugiada en la sede diplomática y enfrenta una orden de captura internacional y 5 meses de prisión preventiva. Esta postura contrasta con la del primer ministro Ernesto Álvarez, quien horas antes garantizó respeto al derecho internacional y a la no violación de embajadas. Y al respecto de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que si las fuerzas peruanas irrumpen en la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra, se estaría violando el derecho internacional. Este caso se desarrolla como el que ocurrió en abril de 2024, cuando México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, tras la entrada de policías y militares a su embajada en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había recibido refugio. Y el fin de semana se realizó en Ginebra, Suiza, la reunión entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania para discutir el plan de paz que había propuesto el presidente Donald Trump. Después del encuentro, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que se avanzó de manera significativa en la revisión de cada uno de los 28 puntos del plan propuesto por Trump. Explicó que ambos equipos retomarán las negociaciones para ajustar propuestas ucranianas y reducir las diferencias con la intención de acercarse a un acuerdo satisfactorio para Kiev y Washington. Y bueno, con esto llegamos al final de este espacio. Nos vemos mañana a las 3:30 de la tarde y quédese en toda la barra informativa y toda la cobertura que hacemos aquí en Mega Noticias.